Muy buenas tardes amigos y bienvenidos nuevamente a una nueva entrega en yomedefiendo.com de esta serie de posts dedicadas a un tema tan importante para la vida de cualquier familia y a la vez, por desgracia, que está tan al día como es el despido. En este caso, pues en el post anterior terminábamos de ver las consecuencias del despido, pero planteamos una cuestión a la finalización de ese video post en el cual planteamos quién tiene que probar la veracidad de los hechos que sustentan el despido. Algunos podrían entender que ha de ser el empresario, que es el que ha hecho el despido. Otros deberían de entender que, o quizá entiendan, que tendrá que hacerlo el trabajador, que es quien lo niega, que es quien se defiende. Bueno, en líneas generales, y como regla general, nuestra legislación civil entiende que la carga de la prueba, o también denominada el onus probandi, recae siempre sobre aquel que afirma. El que afirma es el que debe probar lo que afirma. Sin embargo, establece alguna excepción y nos dice que cuando hay una descompensación o hay una desproporción entre la facilidad de prueba para uno y para otro, pues que para una parte y para otra, la carga de la prueba debe recaer sobre la parte que más fácil lo tiene para probarlo. Por ejemplo, imaginemos que tenemos que probar un hecho negativo. Tenemos una persona, plantea una demanda y por lo tanto tendría que ser la que prueba, pero tiene que demostrar que la parte contraria no ha sufrido una enfermedad, por ejemplo. Pues obviamente es mucho más fácil para el demandado acreditar que sí que la ha sufrido con su parte médica, con sus papeles médicos, que el que demanda, que tiene que acreditar algo que no ha ocurrido. ¿Cómo se demuestra que alguien no está enfermo? Bueno, pues entonces en este caso la ley entiende que el demandado, aunque no sea la regla general, pero el demandado tiene que tomar una parte activa en la prueba de estos hechos porque lo tiene infinitamente más fácil que la parte que demanda. Sin embargo, cuando hablamos de materia laboral, cuando estamos dentro del proceso laboral, hay un principio que no debemos nunca de olvidar, y es el principio indubio pro operario. Es lo mismo que el indubio pro reo aplicado a la rama del derecho llamada penal, solo que en este caso en función de la jurisdicción social o laboral. Esto lo que quiere decir es que cuando hay dudas, cuando se suscitan dudas y no se sabe si es blanco o es negro, pues el juez si no se puede probar de otra manera, el juez debe siempre de fallar a favor del trabajador porque se le presupone ser la parte débil de la relación laboral. Esto significa que en la práctica es la empresa siempre la que tiene que probar la veracidad de los hechos aducidos, argumentados, imputados como la causa de despido. Y esto tiene una consecuencia muy clara. Y esta consecuencia tan clara es que el trabajador no tiene que probar absolutamente nada. Pues si el empresario no lo prueba, el despido será calificado como improcedente o nulo en caso de que en realidad lo que se esté reclamando es un despido por causa de discriminación. Es decir, que en realidad al trabajador le entregan su carta de despido, impugna el despido y se puede sentar a escuchar lo que diga el juez, porque en realidad no tiene que probar nada, ya que es la empresa la que tiene que probar la veracidad de los hechos. Ahora bien, esto es la teoría. En la práctica procesal de verdad, ningún abogado que tenga un poquito de inteligencia y de experiencia a su espalda dirá que por mucho que su defendido, que es el trabajador, no tiene que probar nada, que él se va a sentar a verlas venir, porque esto sería invitar al fracaso. ¿Por qué? Porque obviamente la empresa no se va a quedar callada, la empresa siempre intentará argumentar y demostrar. Por lo tanto, eso exige ya que empecemos nosotros también a desmentir lo que está diciendo la empresa. Así que no es una buena estrategia procesal asumir un papel pasivo bajo el hecho de que como soy el trabajador no tengo que demostrar nada. Esto sería una estrategia pésima y nos abocaría al fracaso. Pero lo que sí quiere decir es que cuando se establece la lucha entre trabajador y empresario, y la empresa argumenta y el trabajador también, y la empresa trae pruebas, y ahora el trabajador trae otras pruebas que contradicen esa prueba, y en definitiva el juez no puede terminar de ver claro quién lleva razón,
pues el juez terminará fallando a favor del trabajador, porque el empresario no ha sido capaz de demostrar, de ejercer una superioridad probatoria durante el proceso en cuanto a que los hechos argumentados por él son más ciertos, más verdaderos, más veraces que los argumentados por el trabajador. Por eso es conveniente asumir un papel activo en la fase probatoria del proceso. Ahora bien, cuando hablamos de probar, ya tenemos claro que es la empresa siempre la que tiene que probar los hechos que está alegando, pero ¿cómo se puede probar esto? Bueno, pues la ley reguladora de la jurisdicción social pues nos dice que podemos utilizar cualquier medio de prueba válido en derecho. ¿Y cuáles son los medios de prueba válidos en derecho? Pues los que todos más o menos tenemos en la mente, aunque quizá no podamos darle el nombre técnico. Pues la prueba testifical, traigo testigos, la prueba documental, los papeles, que son los que prueban mejor las cosas, la prueba pericial, a lo mejor estamos hablando de un tema médico, entonces a lo mejor lleva una prueba pericial médica de un perito médico que ha hecho un certificado y que luego comparece ante su señoría para ampliarlo, para explicarlo mejor, la prueba de reproducción de la imagen o el sonido, porque había una cámara que estaba grabando, en fin, cualquier medio de prueba que sea válido en derecho. Si bien tenemos que hacer la precisión de que no se admitirán aquellas pruebas que se hayan obtenido ilícitamente. Y aquí tiene un papel estrella el asunto de las grabaciones de la imagen o del sonido, porque muchas veces estas pruebas se declaran nulas, es decir, no sirven, no valen porque se han hecho ilícitamente, porque invaden la esfera de la intimidad de aquellos que han participado en ella y se han grabado sin su conocimiento y sin su consentimiento, y entonces esa es una línea roja que no se puede traspasar y se castiga anulando la prueba. Por lo tanto, a la hora de confeccionar las pruebas, ojo, a ver si vamos a aportar pruebas que se han obtenido de una manera que la ley no permite, y la consecuencia es que luego se nos anula, se nos declara inválida y no nos podemos servir de ellas. Aún así, finalmente también hay que decir que existe un tipo de prueba, no solo en el procedimiento laboral, sino también en el procedimiento civil, es un tipo de prueba general, que es la prueba de presunciones. Y la prueba de presunciones es cuando un hecho no se puede demostrar directamente, pero es la consecuencia de otro que sí que se ha podido acreditar, que se puede demostrar. Pues en ese caso se presume que esto es cierto, porque es la consecuencia directa de esto que sí que se ha podido probar. No obstante, obviamente, si tuviéramos que hacer una clasificación de fortaleza de las pruebas, pues digamos que la prueba de presunciones estaría abajo del todo. La prueba de presunciones se suele utilizar cuando no hay ninguna otra en la que apoyarse, pero mientras haya una prueba documental, una prueba pericial, una prueba de reproducción de la imagen o el sonido, esto es muchísimo mejor que la mejor de las presunciones. Así que todo esto nos lleva a que quizá durante el juicio se pueda percibir que la causa alegada por el empresario para despedir al trabajador es cierta, que es verdad, pero sin embargo no se está pudiendo demostrar. Es esto típico de que yo lo sé pero no lo puedo demostrar. Pues en ese caso, aunque parezca injusto, pero lo cierto y verdad es que en ese caso el juez dará la razón al trabajador. No porque el empresario haya mentido en el despido, sino porque no ha podido demostrar que lo que dice es verdad, que es diferente. Pero la consecuencia directa es que si no es capaz de demostrarlo o de demostrar mejor que el trabajador, si se queda la cosa con duda para el juzgador, para el juez, entonces en ese caso el juez fallará a favor del trabajador. Pues hasta aquí este post y esta explicación en cuanto a quién tiene el onus probandi o la carga de la prueba. Terminamos aquí y ya en el siguiente post pues continuaremos ahondando también en materias importantes como qué es el finiquito, cómo ha de realizarse la carta de despido para que sea válida y otros temas que también son de mucho interés y de mucha importancia cuando hablamos del despido. Pues muy buenas tardes a todos y nos veremos en la siguiente entrega, y queremos saludar nuevamente también no solamente a todos nuestros seguidores en España, sino también a aquellos que nos ha llegado notificación de que nos están siguiendo desde Latinoamérica. Un saludo a todos ellos. Muchas gracias por seguirnos y nos veremos en el próximo video post.